El día de hoy vamos a conocer en el área de matemática el tema de las fracciones equivalentes. En este post vamos a aprender qué son las fracciones equivalentes. Observen la siguiente imagen. En esta imagen tenemos representadas algunas fracciones. 1/2, 2/4, 3/6. Lo que tienen en común estas tres fracciones es que son fracciones equivalentes. Bueno, interpretemos bien esta imagen. Como les decía, tenemos 1/2, 2/4, 3/6. La primera figura está dividida en dos partes y hemos coloreado una de ellas. Por lo tanto, su fracción será 1/2. La segunda figura la hemos dividido en 4 partes y hemos coloreado 2. Por lo tanto, su fracción será 2/4. Y la tercera figura la hemos dividido en 6 partes y hemos coloreado 3. Por lo que su fracción será 3/6. Si nos fijamos bien, la parte coloreada en todas las figuras es la misma, aunque las fracciones son diferentes. La misma proporción es la que está pintada, independientemente en cuántas partes esté dividida. Las tres fracciones dan el mismo resultado y por lo tanto decimos que son fracciones equivalentes. Pero en sí, ¿qué son las fracciones equivalentes? Pues fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. En sí es esto, ¿verdad? Fracciones equivalentes que se representan lo mismo. ¿Y cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? Bueno, lo son, escuche bien, si los productos del numerador de una fracción y el denominador de la otra son iguales. Es decir, hay productos cruzados. Muy bien, entonces veamos cómo lo comprendemos acá. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a comprobar si 2/5 y 4/10 son equivalentes. ¿Y cómo hacemos esto? Muy fácil. Para ello multiplicamos el numerador de las fracciones por el denominador de la otra. Es decir, vamos a multiplicar 2 por 10, que es igual a 20. Y 5 por 4, que es igual a 20. Si nos damos cuenta que al multiplicar el numerador y denominador, tanto de la primera fracción como de la segunda fracción, nos da como resultado 20. Y al hacer lo mismo del denominador de la primera fracción por el numerador de la primera fracción, también nos da 20. Por lo tanto, decimos que son fracciones equivalentes, porque como el resultado es el mismo, 2 por 10 es 20 y 5 por 4 es 20. Podemos decir que 2/5 y 4/10 sí son fracciones equivalentes. Y se da la equivalencia básicamente por esto, porque nos dio al momento de multiplicar de forma cruzada el mismo resultado, tanto de la primera multiplicación como de la segunda multiplicación. Por eso es que son fracciones equivalentes. Ahora vamos a comprobar si 3/7 y 7/3 son fracciones equivalentes. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos como lo muestra esta imagen. 3 por 3, 9. 7 por 7, 49. Como el resultado no es el mismo, podemos decir que 3/7 y 7/3 no son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo voy a identificar si una fracción es equivalente? Porque al momento de multiplicar de forma cruzada, su resultado en ambas multiplicaciones va a ser el mismo. Y básicamente, así es como identificamos las fracciones equivalentes. Muy bien, veamos aquí algunos casos para comparar algunas fracciones
y determinar si las fracciones son equivalentes o no son equivalentes. Veamos acá. Tenemos el ejemplo de 3/5 y 9/15. ¿Cómo hacemos para identificar si estas fracciones son equivalentes? Muy sencillo. Multiplicamos de forma cruzada. Si multiplicamos 3 por 15, nos da un resultado de 45. Y si multiplicamos 5 por 9, también nos da 45. Por lo tanto, decimos que son equivalentes. Ahora veamos este otro caso. 5/6 y 25/30. Si multiplicamos 5 por 30, nos da un resultado de 150. Y si multiplicamos 6 por 25, también nos da 150. Por lo tanto, decimos que son fracciones equivalentes. Veamos un caso más. Si multiplicamos 4 por 7, me da 28. Y si multiplico 21 por 1, me da 21. Por lo tanto, decimos que estas dos fracciones no son equivalentes. Veamos un caso más. 2/7, ¿será que es equivalente a 8/28? Muy fácil. Multiplicamos de forma cruzada. 2 por 28 es igual a 56. Y 7 por 8 es igual a 56. Por lo tanto, sí son fracciones equivalentes. Continuemos. 12/20 y 3/medio. ¿Será que son equivalentes? Vamos a comprobarlo. 12 por 2 es igual a 24 y 20 por 3 es igual a 60. Con ello nos damos cuenta que estas dos fracciones no son fracciones equivalentes. Luego tenemos 4/9 y 20/45. Si multiplico 4 por 45, me da un total de 180. Y si multiplico 9 por 20, también me da 180. Por lo tanto, decimos que estas dos fracciones son fracciones equivalentes. Veamos otro caso más. Tenemos 9/12 y 7/23. ¿Qué hacemos? Multiplicar de forma cruzada para determinar si son equivalentes. 9 por 23 me da un total de 207. Y si multiplico 12 por 7, me da 84. Por lo tanto, no son fracciones equivalentes. 6/18 y 3/36. Multiplicamos 6 por 36, me da un total de 216. Y 18 por 3 me va a dar 54. No son fracciones equivalentes. 4/7 y 10/70. 4 por 70 me da un total de 280. Y 7 por 10, 70. Por lo tanto, no son fracciones equivalentes. 7/32 y 1/8. ¿Será que son fracciones equivalentes? Comprobemos. 7 por 8, 56. Y 32 por 1, 32. Por lo tanto, estas no son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo identificamos si son equivalentes? Muy fácil. Multiplicar numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Y también multiplicar denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y los resultados de estas dos multiplicaciones de forma cruzada tiene que ser el mismo. Y si es el mismo, decimos que son fracciones equivalentes. Es decir, que representan la misma cantidad de fracción. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cómo podemos calcular fracciones equivalentes? Hay dos métodos. El primer método se llama por amplificación. ¿Y cómo se hace este método? Muy fácil.
multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, partiendo de la fracción 1/3 y multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número, podemos obtener diferentes fracciones equivalentes. Entonces, veamos con atención esto. El método de la amplificación consiste básicamente en multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Y lo que vamos a tener como resultado básicamente es el poder conocer fracciones equivalentes, ¿sí? Con eso amplificamos las fracciones. Pero para que lo entendamos mejor, veamos este ejemplo. Tenemos la fracción 1/3. Si multiplicamos por 2, tanto el numerador como el denominador sería así. 1 por 2 es igual a 2 y 3 por 2 es igual a 6. Entonces, quiere decir que la fracción 2/6 es equivalente a la fracción 1/3. Y si volvemos a multiplicar por 2, 2 por 2 es 4, 6 por 2 es 12. Por lo tanto, decimos que 4/12 es equivalente a 1/3 y a 2/6. Ahora, si multiplicamos por 3, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. Por lo tanto, 12/36 es una fracción equivalente a 1/3, a 2/6 y a 4/12. ¿Sí? Aquí lo que podemos hacer es empezar multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es amplificar, es decir, ampliar las fracciones equivalentes. ¿Cómo se hace? Multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Y siempre empezamos por un número diferente a la unidad. Puede ser 2, 3, 4, etc. Aquí veamos un ejemplo en relación a lo que es la amplificación. Tenemos un medio y lo vamos a multiplicar por 3. Vamos a multiplicar por 3, tanto el numerador como el denominador. 1 por 3 es 3 y 2 por 3 es 6. Por lo tanto, decimos que 3/6 es equivalente a un medio. Ahora veamos este otro ejemplo. Un medio lo vamos a multiplicar por 2. 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Por lo tanto, decimos que 2/4 es equivalente a un medio. Así se hace el método de amplificación. Multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Y lo que nos va a dar es como resultado fracciones equivalentes. Veamos y conozcamos un segundo método de fracciones equivalentes, por supuesto. Y es que lo podemos también determinar por el método de la simplificación. ¿Cómo se hace el método de simplificación? Muy fácil, dividiendo el numerador y el denominador por un divisor común de ambos. Es decir, por ejemplo, si tenemos 12/30, podemos dividir el numerador y el denominador entre 2, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. 12 y 30 son números pares, ¿sí? Lo que tenemos que tomar en cuenta en este tema de la simplificación de una fracción es que tanto el numerador como el denominador se puedan dividir por el mismo número. En este caso, si divido 12 dividido dentro de 2 es igual a 6 y 30 dividido entre 2 es igual a 15. Se han podido dividir exactamente los dos términos. Por lo tanto, decimos que 6/15 es una fracción equivalente a 12/30. Ahora podemos dividir entre 3. Si dividimos 6 entre 3 me da 2 y 15 entre 3 me da 5. Por lo tanto, las fracciones 2/5, 6/15 y 12/30 son fracciones equivalentes. ¿Qué números usamos para simplificar? El 2, el 3,
el 5, el 7 o el 11. Es decir, que puedo verificar si ambos números están dividiéndose por 2, por 3, por 5, por 7 o por 11. Eso sí, tomando en cuenta que tanto el numerador como el denominador se puedan dividir exactamente por el mismo número. Y eso nos va a dar como resultado fracciones equivalentes. Veamos este caso de simplificación. Tenemos 9 doceavos. Podemos empezar observando si el 9 puede ser dividido entre 2 o puede ser dividido entre 3. En este caso, el 9 no se puede dividir entre 2, el 12 sí. Pero recuérdese que tanto el numerador como el denominador se tienen que dividir por el mismo número. Entonces descartamos el 2 y pasamos con el 3. 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4. Entonces, si nos damos cuenta, así podemos hacer la simplificación. Determinar que tanto el numerador como el denominador se puedan dividir dentro de ambos casos. Y si no, se queda simplemente así nuestra fracción. Ahora veamos este caso, 3/4. ¿Será que el 3 se puede dividir dentro de 2 exactamente? No, el 4 sí. Pero entonces no podemos hacer nada más porque no podemos dividir los dos términos por el mismo número. Si dividimos entre 3 a 3 sí se puede, pero entre 4 no. Por lo tanto, ya no sigue nuestra simplificación. Entonces, en la simplificación que hacemos, dividir numerador y denominador por el mismo número. En la amplificación, lo que hacemos es usar una multiplicación y multiplicamos numerador y denominador también por el mismo número. Y lo que nos va a dar como resultado, tanto en la amplificación como en la simplificación, son fracciones equivalentes, es decir, fracciones que representan la misma parte.